Hola. A veces, tratar de entender los resultados financieros de una empresa puede ser como descifrar un código, ¿no? Medio complicado. Pero bueno, ahí adentro, entre los números y las notas, está la historia real de cómo le va, qué desafíos tiene y para dónde apunta. Hoy vamos a meternos de lleno a ver qué dicen los números consolidados de Maciza S.A., los del primer semestre que cerró el 30 de junio de 2025. Y ojo, nos basamos totalmente en el análisis razonado que publicó la misma empresa. Es la fuente oficial, digamos. ¿Qué buscamos? Bueno, sacar en limpio lo más importante de este informe. Entender cómo le fue a Maciza estos meses, dónde está fuerte, dónde tiene problemas ahora mismo, y qué nos dice eso de su estrategia. Simple y claro. Y ya de entrada, los números nos tiran una cosa interesante. Se ve como una mezcla. Por un lado, el EBITDA, que es como el corazón operativo, se mantuvo igual que el año pasado. Pero, al final de todo, en la última línea, reportan una pérdida neta. Y eso, bueno, eso ya nos dice que hay algo más abajo que hay que mirar con lupa. Muy bien, empecemos a desarmar esto. A ver, primero, el panorama general. ¿Cómo anduvo la cosa? ¿La rentabilidad? El informe destaca un EBITDA acumulado de 9,5 millones de dólares, casi igualito al del primer semestre de 2024. Y llama la atención, porque al mismo tiempo dicen que vendieron menos volumen en Estados Unidos, que es su mercado principal. Hablan de la situación arancelaria, o sea, los impuestos o trabas que tienen allá. ¿Cómo hicieron para mantener el EBITDA estable con ese golpe? Sí, ese es un punto clave, ¿no? Según lo que ellos mismos explican en el análisis, esta estabilidad del levita se da porque pudieron compensar esa caída en Estados Unidos, ¿cómo? Bueno, principalmente con mejoras en otros mercados, sobre todo acá en Latinoamérica. Y también dicen que por eficiencias operativas internas. El documento sí subraya que la incertidumbre por esas barreras en Estados Unidos es un factor importante que están monitoreando. O sea, es algo que les preocupa activamente. Entiendo. Entonces la diversificación en LATAM y la gestión interna sirvieron de colchón, digamos. Pero eso nos lleva al final de la historia. La pérdida neta, la que va a los dueños de la empresa, fue de 9,3 millones de dólares. Y eso es 1,1 millones peor que la pérdida que tuvieron en junio de 2024. Si la operación central, el EBITDA, aguantó, ¿qué hizo que el resultado final fuera peor? Bueno, acá es súper importante mirar el detalle para no sacar conclusiones rápidas. La razón principal de que la pérdida neta de 2025 parezca mayor es algo extraordinario que pasó en 2024. Tuvieron una recuperación de impuestos bastante grande en México, de unos 6,6 millones de dólares. Ah, claro. Ese ingreso fiscal puntual, digamos, mejoró artificialmente el resultado de 2024. Y como eso no se repitió en 2025, la comparación año a año se ve, distorsionada. Además, hay otras cosas que sí empeoraron el resultado de 2025. Costos financieros más altos, porque las tasas de interés subieron en todos lados, y eso encarece la deuda. Y también un impacto negativo de 1,7 millones de dólares por diferencias de cambio, específicamente porque el peso chileno se apreció frente al dólar en ese semestre. Ok, queda clarísimo. Entonces, el motor operativo, el Evita, aguantó bien, mostró resiliencia, pero la comparación del resultado neto final está muy marcada por ese evento fiscal único de 2024 en México. Y bueno, sumado a los mayores gastos financieros y el efecto del tipo de cambio. Es un buen ejemplo de por qué hay que mirar más allá del titular, ¿no? Exacto. Bien, profundicemos un poco más. Vayamos a los ingresos y a la operación en sí. Los ingresos totales subieron un poquito, un 2,3%. Llegaron a 143,7 millones de dólares. Si el volumen en Estados Unidos bajó, ¿de dónde vino ese crecimiento, aunque sea chiquito? Bueno, ahí se ve la diferencia entre los negocios que tienen. O sea, el negocio más grande, el de tableros y derivados, que es como el 86,5% de todo, ahí el volumen creció poquito, un 1,6%. Ok. Pero dentro de eso, las mayores ventas en Chile y otros países de Latinoamérica lograron compensar la caída del 6,3% en el volumen que vendieron en Estados Unidos. Ah, ya veo. La diversificación funcionando ahí entonces. Exacto. Y después tenés el otro segmento, el de madera cerrada, que es más chico, solo el 13,5% de los ingresos.
Pero ahí sí que hubo un salto importante, ¿eh? El volumen de ventas creció un 19,1%. ¡Wow! Un 19,1%. Sí, un montón. Principalmente por un aumento en las exportaciones. Casi un 20%. Eso sí es notable. Pero si miramos los costos, vemos que el costo de venta subió un 3,7%, más que los ingresos, y eso hizo que la ganancia bruta bajara un 7,3%. ¿Por qué subieron más los costos directos de vender que los ingresos mismos? La compañía lo explica por dos razones principales en su análisis. Primero, simplemente porque tuvieron que producir más en general, más volumen para responder a esa demanda que creció en madera cerrada y también en tableros para los mercados de LATAM y Chile. Lógico. Y segundo, y este es interesante, dicen que hubo una menor dilución de los costos fijos en los productos que iban para Estados Unidos. O sea, como produjeron y vendieron menos para allá, los costos fijos de esa línea se reparten entre menos unidades, y eso hace que el costo por unidad de sus productos suba. Entiendo la lógica de la menor dilución de costos fijos, pero ¿podría eso ser una señal de alerta? ¿De una posible ineficiencia si el volumen en EEUU no repunta? ¿O es solo un efecto contable normal en esta situación? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Es, en parte, un efecto contable esperado cuando te cae el volumen así. Pero sí, claro, podría volverse un desafío si la situación en Estados Unidos se alarga mucho. La eficiencia de las plantas siempre depende de operar cerca de su capacidad, ¿no? Si una parte importante destinada a un mercado clave opera muy por debajo de eso por mucho tiempo, te empieza a presionar los márgenes. El informe no lo llama ineficiencia estructural todavía, pero es algo para tener en el radar, seguro. De acuerdo, un punto a observar. Ahora, donde sí hubo una mejora es en los costos de distribución. Bajaron bastante, un 11,5%. ¿A qué se debió esa reducción tan marcada? Sí, la verdad que es una baja importante. La explicación que da la empresa es bastante directa, ¿eh? Dicen que se debe a menores contingencias logísticas y mencionan específicamente el paro del puerto de Coronel en Chile que les pegó fuerte en 2024. Ah, el paro del puerto. Claro. Exacto. Ese evento puntual les infló mucho los costos de distribución el año pasado. Como en 2025 no tuvieron un problema parecido, el costo bajó por comparación. Así que, bueno, parte de esta mejora es porque no se repitió ese problema extraordinario. Los gastos de administración, por otro lado, dicen que se mantuvieron más o menos iguales. Qué interesante cómo esos eventos externos puntuales pueden mover tanto la aguja en la comparación de un año a otro. Bueno, cambiemos un poco el foco. Hablemos de la estructura financiera, la deuda. ¿Cómo está Maciza en ese frente según el análisis? A ver, los datos que presentan muestran una tendencia positiva en reducir la deuda. La deuda financiera total al 30 de junio del 2025 era de $119,1 millones. Eso es una baja de 6,6 millones desde que cerró el 2024. Y explican que esta baja es por la amortización normal, la programada, de deuda estructurada que tienen. En términos de cuánto pesa esa deuda, usan un indicador que ellos llaman razón de endeudamiento. La fórmula está en el informe. Y dicen que se mantuvo estable en 0,5 veces. La misma empresa dice que ese nivel es adecuado, aunque admiten que el mercado está inestable. Ese 0,5 veces, para tener una idea, ¿qué nos dice sobre qué tan endeudada está la empresa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Generalmente, un ratio de 0,5 indica que la deuda es más o menos la mitad del patrimonio o de los activos. Depende de cómo lo calculen exactamente. Se suele considerar un nivel relativamente bajo. Sugiere que la empresa no está, digamos, ahogada en deudas en proporción a sus propios recursos. Pero, acá viene un detalle muy importante que revela el informe, Maciza está en un periodo de excepción. Periodo de excepción. Sí, para otro indicador financiero más específico. El ratio deuda financiera neta sobre EBITDA ex NII 16, que básicamente mide la deuda neta contra las ganancias operativas ajustadas por unas normas nuevas de contabilidad de arriendos. Y este periodo de excepción va desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026. Un año. ¿Y qué significa que estén en un periodo de excepción para ese ratio en particular? Bueno, acá está lo interesante. Lo que sugiere es que aunque el nivel de endeudamiento general, esa razón de 0,5, parezca controlado,
es muy probable que estén incumpliendo temporalmente o muy cerquita de incumplir un compromiso financiero específico, lo que se llama un covenant que tienen con sus acreedores. Un compromiso sobre ese ratio deuda neta-EBITDA ajustado. Pero consiguieron un permiso formal, un waiver, para no cumplirlo durante este año, sin que les caigan penalizaciones. Ah, o sea, tienen permiso para no cumplir temporalmente esa regla. Exacto. Y esto resalta por qué es tan importante no quedarse solo con los indicadores generales, sino entender los acuerdos puntuales que tienen con los bancos o quienes les prestan plata. Clarísimo. Ese detalle del waiver es clave, sin duda. Nos da una foto más completa de cómo están financieramente en realidad. ¿Y qué me dices de las inversiones? El CAPEX, lo que gastan en máquinas, mejoras de planta, esas cosas. Estuvieron muy medidas en el semestre, muy contenidas. Gastaron solo $3.9 millones en comprar propiedades, planta y equipo. Según explica la compañía, esto es parte de un plan de contención de CAPEX. Lo implementaron por la situación macroeconómica, que está incierta. Aseguran, eso sí, que esta contención no pone en riesgo que la operación siga funcionando como hasta ahora. Es una señal de prudencia financiera, de cuidar la caja en el corto plazo. Prudencia en las inversiones. Entonces, miremos ahora un poco más allá, hacia adelante. Estrategia y riesgos. El informe menciona un plan de transformación corporativa. ¿Qué nos dice este documento sobre para dónde está yendo Maciza? ¿Cuál es su norte estratégico? Describen una estrategia con varios puntos bastante claros, ¿eh? Primero, el foco principal está en maximizar la rentabilidad vendiendo productos y servicios con más valor agregado. Quieren diferenciarse de los productos básicos, los commodities. Dejar de competir solo por precio. Justamente. Segundo, quieren desarrollar canales de venta más directos y usar más la tecnología digital, un modelo más cercano al cliente final. Tercero, mencionan una consolidación geográfica de su capacidad industrial, concentrándola en Chile. Y cuarto, y esto es interesante por lo que hablamos antes, a pesar de los problemas actuales con las barreras comerciales en Estados Unidos, reafirman que su intención es intensificar la presencia y el negocio allá a largo plazo. Sí, es notable esa apuesta por Estados Unidos, a pesar del contexto adverso que describen. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con los riesgos? ¿Cuáles son las principales amenazas que la propia empresa ve y cómo dicen que las van a manejar? Sí, el análisis le dedica una parte importante a eso. Detallan varios riesgos y qué piensan hacer para mitigarlos. Los podremos agrupar así. Primero, riesgos de mercado y comerciales. Saben que su negocio depende mucho de los ciclos de la construcción y las remodelaciones, y que la competencia es fuerte, sobre todo en productos estándar. Si la economía se frena o hay ciclos bajos, les pega directo en ventas y precios. Su respuesta: la estrategia de valor agregado para diferenciarse y la diversificación geográfica para no depender tanto de un solo lugar. También hablan de controlar bien los inventarios. Ok, eso tiene sentido. Después, el riesgo operacional. Acá meten cosas como posibles paradas en sus plantas, dicen que tienen seguros para eso, y el abastecimiento de materias primas clave, como las resinas y la madera. Para mitigar esto, buscan acuerdos a largo plazo con proveedores y diversificar de dónde sacan la materia prima, por ejemplo, usando residuos de madera de otras empresas. Luego, el riesgo de crédito, el peligro de que los clientes no les paguen. Lo manejan con políticas de crédito, analizando la solvencia de a quién le venden y siguiendo de cerca las cuentas por cobrar. Lo estándar, digamos. Sí. Y finalmente, los riesgos financieros, que son varios y bien relevantes ahora. El tipo de cambio. La variación del peso chileno contra el dólar les afecta. Dicen que se mitigan parte porque venden en pesos en Chile y tienen operaciones en otros países de LATAM con costos e ingresos en dólares. Pero identifican una exposición particular por un bono que tienen en Chile emitido en UF, que está atada a la inflación chilena. Claro, la inflación es un tema ahí. Exacto. Luego, la tasa de interés. Su deuda tiene una mezcla de tasa fija y variable, y mucha está en dólares. La subida de tasas les pega en el costo financiero. Dicen que evalúan usar derivados para cubrirse, pero al 30 de junio no tenía ninguna cobertura de tasa de interés activa contratada. O sea, están expuestos a esa subida de tasas por ahora. Correcto. Y por último, la liquidez.
el riesgo de no tener suficiente efectivo para pagar las cuentas de corto plazo. Lo manejan monitoreando el flujo de caja todo el tiempo, con lo que generan internamente y asegurándose de tener acceso a líneas de crédito bancarias. Parece un mapa de riesgos bastante completo, ¿no? Y con planes para cada uno. Aunque es obvio que varios, como los de mercado y los financieros, dependen mucho de cómo esté la economía global, algo que ellos no controlan. Totalmente. Muy bien, hagamos una recapitulación final de lo que vimos. Maciza parece mostrar una resiliencia interesante en su resultado operativo principal, el EBITDA, en este primer semestre de 2025. Lograron mantenerlo estable, y eso sugiere que la diversificación hacia otros mercados en Latinoamérica y el control de costos funcionaron bien para compensar el golpe en Estados Unidos por los aranceles. La pérdida neta que reportan, aunque es mayor que la del año pasado, se explica más que nada por factores puntuales, como esa comparación con el ingreso fiscal extraordinario de 2024, los mayores costos financieros por las tasas de interés y el efecto del tipo de cambio. No parece ser por un derrumbe de la operación en sí. Ver que lograron bajar un poco su deuda financiera total. Mantienen un nivel de apalancamiento general que ellos califican como adecuado, aunque, eso sí, con esa advertencia importante sobre el covenante específico que está en periodo de excepción. Eso nos dice que hay cierta presión financiera ahí debajo. Las inversiones por ahora están frenadas, en línea con la cautela por la economía. Y estratégicamente, el camino parece claro: empujar productos con más valor agregado y mantener la apuesta por EU a largo plazo mientras manejan los riesgos que identificaron. Si unimos los puntos, vemos una empresa que está navegando en aguas complicadas, con incertidumbre económica y comercial fuerte, pero que tiene una hoja de ruta definida. Sin duda, un punto clave para seguir de cerca va a ser esa tensión entre los problemas que tienen ahora en el mercado de Estados Unidos y esa estrategia que reafirman de crecer ahí. Va a ser muy interesante ver cómo manejan eso en los próximos trimestres y si pueden mostrar avances concretos a pesar de ese viento en contra. Por precio. La gran pregunta que queda abierta y que es vital para el futuro de Maciza es: ¿qué tan rápido y qué tan bien van a poder ejecutar esa transformación hacia el valor agregado? ¿Va a ser suficiente para protegerlos de verdad de las próximas turbulencias económicas o de la presión competitiva que ellos mismos admiten? Empezaremos a ver en los próximos reportes pruebas más tangibles, más cuantificables, de que esa estrategia está realmente fortaleciendo sus márgenes y su rentabilidad de forma sostenible. Creo que evaluar el progreso real en esa transformación va a ser fundamental para entender hacia dónde va la compañía a mediano y largo plazo.